Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Random Lu, un programa de entrevistas random. En esta ocasión tenemos a Natalia, bienvenida Natalia. Natalia, la enfermera botánica. Este capítulo por ahora se llama Naturaleza Mágica, pero vamos a ver cómo se da en la conversación, a lo mejor le ponemos otro nombre después. Natalia es enfermera de profesión, de raíz mapuche, dedicada a la fitomedicina, herbolaria, medicina botánica y la integración de saberes ancestrales con la medicina más científica. Bienvenida Natalia, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar y bueno, vamos a empezar esta entrevista que es un poquitito distinta quizás a la mayoría de las entrevistas que te hacen habitualmente. ¿Cómo estás tú? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Lu. Y bueno, a quienes también se unan y vean, digamos, esta entrevista tan entretenida y lúdica que me propone Lu. Como siempre, cosas bastante creativas. Bacán, bacán, sí. Bienvenidas a todos quienes están viendo esta entrevista en el futuro, ¿cierto? Hoy día es 25 de noviembre del 2025. ¡Ay, cómo se llama! Se llama Bonnie, me pide atención porque estoy aquí Oh, por- no pescándola a ella. La vamos a entrevistar a ella mejor. Ah. Sí, ella es requiriente, entonces pide atención también. Ya, bacán. Bueno, te voy a contar un poco de la dinámica de las preguntas y a las personas que están viendo la entrevista. Bueno, es random porque vamos a hacer una diversidad de preguntas, algunas más convencionales en relación como a tu labor, a tu oficio, pero también algunas más random, más creativas, más lúdicas, más imaginativas, más frikis, más raras. Y vamos a hacer como saltos de repente un poco cuánticos entre una pregunta y otra. Así que eso. Vamos entonces, Natalia, con la primera pregunta. ¿Cómo es tu conexión con el espíritu de las plantas y hongos? Bueno, la verdad es que esa conexión ya yo creo que el decir cómo es, yo creo que parte mucho desde el cómo uno la percibe, desde, yo creo que eso mucho también es un poco innato, no es algo propio que uno diga, sí, en realidad esto lo he trabajado, y yo creo que pasa mucho también con el arte, de eso intuitivo que viene como en tu ADN, en tu carga, y uno, claro, lo potencia, lo trabaja también, ¿cierto? No es algo que simplemente se da. Entonces, desde ahí, esa conexión con la naturaleza, igualmente yo la he tenido que ir trabajando, ya, porque yo vivo en un contexto de ciudad, pero eso yo siempre recalco que no quiere decir que uno tenga una desconexión, digamos, de la madre tierra y reconozca que debajo del asfalto que uno pisa todos los días está ella ahí latiendo, latiendo, ¿cierto? Y entregando, y uno observa, ¿cierto? Que hasta en una grieta crece, ¿cierto? Un diente de león, crece una mal llamada maleza, ¿ya? Entonces, esa conexión es la que yo siempre rescato, que es bastante de pronto humilde. Ya, porque yo por ahora, digamos, no vivo en un contexto natural, que donde esté rodeada, digamos, de verde, ya, pero la naturaleza la observo en el día a día en medio de aquí de esta selva de cemento, ya, observo los árboles, como ellos lanzan todos los años sus semillas y caen en el concreto, y me da pero una ternura observarlos de entregar todos los años sus semillas sabiendo que no van a germinar. Entonces, esa conexión, ¿cierto? Que tú bien dices, yo la vivo todos los días en cosas, la verdad que es súper simple, ya en cosas súper simples y claro, o sea, para mí cuando yo voy a lugares, por ejemplo, donde tú vives, Lu, o a otros lugares, a la montaña, para mí es como, claro, es como que estoy en un viaje prácticamente psicodélico porque es demasiada información, claro, toda maravillosa. Entonces yo la vivo en un contexto, ¿cierto?, donde mis plantas, por ejemplo, aquí en el departamento me nutren también, me conectan, me comunican, ya así como los animales también comunican, ellas también, y uno observa, ¿cierto?, eso en los árboles, en la ciudad, las malas prácticas de tala de pronto, ¿cierto?, que uno los ve medio tristes, medio enfermos. Entonces, yo la vivo en esa ambivalencia, ya de ciudad, concreto, ¿cierto? A veces montaña, cuando puedo arrancarme de acá también, porque hace falta, ya. Entonces, eso, digamos, es como.
algo que uno lo tiene, digamos, lo siente, cómo la naturaleza, digamos, se expresa en todos los contextos, hasta en un lote baldío, ¿cierto? Uno dice, wow, increíble, ¿cierto? Como la naturaleza quiere nuevamente retomar su territorio. Excelente, gracias. Sí, bueno, para ubicarnos un poco como en el espacio, las personas que no nos conocen, tú vives, ¿cierto?, en Concepción, en la región del Biobío. Em, pero ¿de dónde eres? ¿Dónde, cómo son tu infancia? ¿Dónde naciste? Bueno, yo, como tú dijiste, yo soy de acá de Conce, nacida, criada, de tomo y lomo de Así acá de hay cría. Concepción. Nacida, criada y malcriada y todo eso de aquí de Conce. Y yo vivía acá en un Vamos. sector, claro, bueno, todavía vivo en Concepción, ya muy cerquita del centro. Pero bueno, lo bueno que tiene Concepción es que uno observa mucho verde. Tiene cerros, ¿cierto? Por aquí, lagunas, por allá. Entonces, como que uno no se descontextualiza totalmente como de, no sé, no tiene ese desarraigo de la naturaleza. Y eso yo creo que es lo bonito que tiene Concepción y muchas ciudades del sur. Entonces, yo crecí al lado del río Biobío. Entonces, tengo una conexión súper bonita con el río ya propiamente tal, aunque todos los años a nosotros nos inundaba porque vivíamos como a 2 cuadras del río, ya en lo que antes, lo que en aquellos años, por ahí los años 80, digamos, fueron las primeras tomas de acá de Concepción, ya territorios que eran del agua. Entonces vivíamos en un contexto que la verdad era bastante mágico porque había muchas historias también de duendes, ¿ya? Entonces uno creció en ese contexto donde prácticamente todos mis vecinos tenían historias con duendes. Una cosa súper loca. Claro que de pronto uno la cuenta Lleno y de duendes. claro, sí. De hecho, mi papá tenía historias que lo perseguía de pronto un duende, mi abuelo también, ¿ya? Y bueno, mi abuelo mapuche, ¿ya? Entonces para él no era algo extraño porque son seres protectores, ñen de la tierra, entonces no era algo como se ve, digamos, desde ya la cultura, ¿cierto?, más occidental, donde algo que pasa, digamos, relegado al digamos, mitómano, mentira. Ya que lo mencionas a tu abuelo, ¿cómo se integra la cosmovisión mapuche con tu actual práctica? Bueno, desde ahí, siguiendo con el mismo relato y como hilo conductor, también voy a tomar la pregunta anterior. eh, en ese contexto que me crié, ya la verdad es que fue mi abuelo, fue el ancla. Ya, él fue el ancla, digamos, que hizo eh, que pudiese conectar de manera fácil. Cuando a ti no te enseñan nada, porque ellos te muestran cómo se hacen las cosas. Entonces, como esos padres antiguos, que eso fue en el fondo mi abuelo, como mi papá. Entonces ellos simplemente, si te dolía algo, te daban una agüita, ¿cierto? Y tú sentías que te hacía sentir mejor. Y eso en el fondo era una enseñanza, ya no tenía que él leccionarte de nada. Entonces en ese contexto, ahí digamos fue mi abuelo el ancla, digamos, que me hizo entender cómo la naturaleza, digamos, en su infinita generosidad, ya, y en su infinita sabiduría en el fondo, porque todos los días un ser, un ñen, digamos, a uno le enseña. Una planta medicinal a uno le enseña, una planta no medicinal también te enseña, la naturaleza en general enseña. Entonces, de la misma manera, él me pudo transmitir eso. Ya no sé cómo lo hizo, ya, pero lo logró tan bien, ya, que de hecho nosotros salíamos, por ejemplo, una tarde a los campos, él tenía un caballo, tenía un carretón, ya, porque mi abuelo es súper humilde, ya, fue, digamos, toda su vida súper humilde, muy trabajador. Entonces, este caballo, que él, claro, lo trabajaba en una carreta, pero él lo quería tanto, ya que de hecho lo sacaba a pasear como si fuese un perro. Ah, qué lindo. Entonces, todas las tardes prácticamente, porque él le tenía un horario laboral que lo respetaba sagradamente, lo sacábamos. Tenía su horario, Paseo. digamos, claro, horario de paseo. Entonces el caballo caminaba libre por algunos sectores de aquel entonces que se podía y pastaba. Y de esos pastares, digamos, del caballo y tardes con mi abuelo, era simplemente estar ahí tendido en el pasto y mirar las nubes y observar el pasto, las malezas y ese sentir, digamos, que a uno en el fondo te conecta más allá, es importante ahí, ¿cierto? El reconectar, simplemente el no hacer nada, el sentir la naturaleza, el sentir el latir de la tierra, ¿cierto? Eh,
digamos que de pronto uno no tiene la oportunidad de hacer o que se olvida también. Viene de ahí como ese llamado que recibiste, ¿cierto? De las plantas, de los hongos, ¿viene de esa relación con tu abuelo? ¿O qué experiencia te llevó a decidir cómo irte por esta línea eh, de tu vida, digamos? Porque más allá, ¿cierto? De tu trabajo, estilo de Claro, vida. claro, sí, claro. Ya es un estilo de vida, pero yo creo que la verdad fue algo paulatino. ¿Ya? Porque esta conexión, ¿cierto? De manera natural, siempre con la naturaleza, porque en el fondo cuando de pronto uno crece en un contexto que es adverso, ¿ya? Que es súper adverso, entonces te agarras de algo, de lo que sea, ¿ya? Yo me agarré de la naturaleza y de su sabiduría. Entonces recuerdo súper bien que, bueno, mi papá era otro ser también que me enseñó muchas cosas, ¿ya? Y digo sé porque ahora ya no está entre nosotros. Y en una de las visitas que yo hacía, ya, porque mi papá cometió muchos errores, muchos errores. Y en ese contexto, ya, muchas veces estuvo en la cárcel. Entonces nosotros nos tocaba ir a verlo, siendo yo muy pequeña. Entonces era una situación súper incómoda de estar en un recinto carcelario, ¿ya? Y tú no entender mucho, o sea, por qué tu papá está ahí, porque a uno no le explicaba. Entonces recuerdo súper bien lo tengo así como una fotografía, ¿ya? Que dentro de este recinto carcelario, donde ahora está ubicado un gimnasio y hay un Unimark frente a el Parque Ecuador, estaba, porque yo vivía como a metros, o sea, a cuadras de ahí, de la cárcel, donde estaba mi papá. Entonces estaba la cárcel y al frente estaba el psiquiátrico en aquel entonces. Y después te pasáis, claro, o sea, te hacían el paseo. Mi mamá me llevaba a la cárcel y después me llevaba a los columpios, ¿ya? Y ese era el paseo, ¿ya? Del domingo. Entonces, en uno de esos paseos, ya me acuerdo que entrando a la cárcel, que era súper especial esa cárcel en el sentido porque se sentía una energía dentro, ya que no sé cómo verbalizarla, ya. Pero estaba hecha, yo la recuerdo así, como de ladrillos, ya, como ladrillo, era como un castillito. Entonces recuerdo súper bien como una foto, una imagen que yo observaba como a todo el mundo súper triste adentro. Siempre era lógico, ya, pero uno en la mente de pequeña no lo entiende. Y había brotando arriba en un muro, ¿ya? Y más arriba estaban gendarmes, no sé, personas, ¿cierto? Que cuidan ahí. Y estaba creciendo una planta, que ahora yo la reconozco como diente de león, pero me llamó mucho la atención que estaba ahí creciendo y dando luz, digamos, en un lugar súper lóbrego, ya era como que en ese momento yo solamente hay cosas que uno siente, que no las verbaliza, que no tiene las herramientas, ya, o la sabiduría, ¿cierto? Para darle un contexto, ¿cierto? O una frase, ya. Pero esa imagen me acompañó por mucho tiempo. ¿Ya? Y claro, ahora uno la puede traducir, ¿cierto? Es como esa resiliencia que dan siempre las plantas, en general, la naturaleza en sí. Y después, claro, yo iba y porque me parecía como tan mágico que creciera allí, ¿ya? Que eso yo creo que de manera subliminal me acompañó por muchísimo, muchísimo tiempo. Y yo creo que todavía me sigue acompañando y eso, esa resiliencia yo la observo a diario, ¿ya? Y por eso que me admiro mucho, digamos, de las malezas, de todo lo que crece en las veredas, porque enseña, ya enseña sin decirte nada. Oye, qué interesante y emocionante igual lo que cuentas. Qué increíble cómo esos encuentros mágicos con seres de la naturaleza como una planta, cómo nos sostienen emocionalmente en algunos momentos que son como encrucijadas de la vida igual. Qué bonito. Gracias por compartirlo. Bueno, ahora vamos a ir con una pregunta más random, más imaginativa. Bueno. Si en un futuro imaginario hipotético fuéramos los seres humanos, híbridos con plantas y hongos, o como una especie de cyborgs, pero con plantas, no sé cómo se le puede llamar. ¿Cómo te imaginas que tú serías? Por ejemplo, tener extremidades de alguna planta o alguna flor en especial que saliera de tu cabeza.
¿Cómo serías tú como un cyborg de planta o un híbrido de planta-hongo? No sé, ¿sabes qué? No sé si sería un cyborg, ¿ya? Pero siempre he pensado que, y no sé, y ahora que recuerdo esto, ¿cierto? De las visitas a la cárcel y después del parque, siempre he pensado, me he pensado como un diente de león, siempre me he pensado como un diente de león. No sé si sería la planta más resistente en cuanto al ataque, a lo mejor en una futura guerra posible, imaginaria, ya, pero siempre me he imaginado como un diente de león así, pero hermoso saliendo, ¿cierto? Con todas estas semillas que brotan, ¿ya? Y Y tan expansivo porque y carne de perro y todo. claro que sí, sí. Entonces, no sé si sería el más resistente dentro del contexto de Cyborg, pero siempre me he imaginado como un diente de león, siempre. Genial, genial. Bueno, ahora vamos con una pregunta no random. ¿Cómo es tu relación con los honguitos psicodélicos? Wow. Bueno, los hongos psicodélicos, la verdad, es que llegaron a mí de la misma manera como llegaron las plantas, ya que una forma también súper intuitiva. Yo siento, ya que viene ese tipo de sabiduría, ¿cierto? De entender que en la naturaleza uno tiene tremenda herramientas, digamos, de las cuales uno puede tomarlas para ya sea enfrentar traumas, situaciones difíciles, ¿cierto? O búsqueda del potencial humano. En esa búsqueda, ya que después, digamos, dentro de mi bagaje, adolescencia, ¿cierto? Después ya ir creciendo, ya, muchas cosas sucedieron y también yo necesité apoyo. Entonces, en esa búsqueda de apoyo, eh, de pronto uno no encuentra los profesionales más idóneos para que te acompañen. ¿Ya? Y uno se siente un poquito frustrada, ¿cierto? De que no hay más allá una respuesta, ¿cierto? O una salida, o cómo darle, digamos, un encuadre a lo que uno vivió con lo que tiene que hacer, ¿cierto? No encuentra, digamos, cómo armar todo este puzzle. Y es ahí donde vienen los hongos en mi vida, ya que eso fue más o menos, yo creo que hace como 10 12 años que comencé en mí a experimentar, digamos, terapia porque las necesitaba, ¿ya? Yo pasé por muchos periodos oscuros y desde ahí también que viene, digamos, el entender en profundidad cómo alguien puede vivir en oscuridad, ¿ya? Esta oscuridad profunda, ¿cierto? Que yo sé que cuesta mucho entender, ¿ya? Para alguien que nunca ha estado ahí, en ese lado, ¿cierto? De prácticamente escuchar de pronto, ¿cierto? Oye, suicídate, ¿cierto? Y no estamos hablando de esquizofrenia, sino que una oscuridad profunda, ¿ya? Que quien la vive de pronto, porque hay gente que le ha tocado bailar con la fea mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y dicen, wow, chuta, es mejor, ¿cierto? No estar acá, ¿ya? Entonces, desde ahí vienen los hongos, ¿ya? Y me ayudaron, al menos de manera personal, ¿ya? A entender todo mi bagaje, mi vida, ¿ya? Cómo encontrarle un sentido, cómo encontrar de pronto en tanta oscuridad sabiduría, ¿ya? Entonces, y eso no fue en un solo viaje, porque de pronto se habla mucho, ¿cierto?, de que en un viaje alguien, no sé, puede encontrar la panacea a todos sus males, y esto la verdad que muchas veces no es así. Y eso yo lo veo con mis pacientes. Esto es gradual, depende de la mochila que traiga cada uno, ¿cierto? De los traumas, de las trancas, ¿cierto? Porque esto es la apertura, digamos, de conciencia que uno va teniendo es de a poco. Uno no sale, digamos, iluminado, ¿cierto?, de un solo viaje y también en el tiempo. Entonces ahí, después esto, digamos, de vivir por mucho tiempo con depresión, ¿ya? Eh, Pude entender, digamos, muchas cosas y agradecer incluso, agradecer lo más terrible. Y eso de pronto, claro, no me gusta siempre mencionarlo porque para todos es un proceso. ¿Ya? Uno no puede andar por el mundo diciendo, oye, agradece lo malo que te pasó, porque para llegar a eso hay una tremenda pega interna, pero cada uno tiene que hacerla, ¿ya? Y cada uno le llega a su momento. Y a lo mejor nunca llega tan bien y está perfecto,
¿ya? Pero a mí me ayudó tremendamente para poder entender, digamos, del por qué me habían sucedido ciertas cosas, ¿ya? Y eso también uno lo observa y lo agradece en el sentido de que simplemente son más herramientas para poder también ayudar a otros. Así que ahí mi relación con los hongos, la verdad es que después nunca los solté, ¿ya? Y ahí comencé después a estudiarlos, a integrarlos dentro de las terapias. Después salió este diplomado, ya por suerte, ¿cierto? Donde también pude ahondar mucho más en el conocimiento de los hongos, ¿ya? Y hoy en día poder hacer acompañamiento de una manera mucho más profesional, aunque todo esto, ¿cierto? Todavía estamos en el marco del underground legal. Ya se ha avanzado en Chile, sí, hemos avanzado muchísimo. Hoy día, 2025, ¿cierto? Se está planteando incluso que podamos pasar de la lista uno, donde estamos, ¿cierto? Con los hongos psilocibios, pasar a la lista 2. Entonces, imagínate, pasar a la lista 2, ¿ya? Y eso significa abrir las puertas a investigación científica aquí en Chile. Y eso es tremendo, y eso es tremendo. Entonces, todo eso y gracias a que las personas también, ¿cierto? Han hecho estudios, han probado a través de terapia, han visto los beneficios que tiene, ¿cierto? Que no es algo simplemente recreacional, ¿cierto? Sino que se habla de salud mental, ¿cierto? De mejorar el potencial humano, de conciencia, ¿cierto? De muchísimas, muchísimas cosas que tienen, ¿cierto? Porque igualmente es reduccionista decir solo salud mental. Los hongos son muchísimo, muchísimo más, pues incluso se habla de efectos antiinflamatorios, ¿ya? Pero eso es la naturaleza en sí, es expansiva y eso uno lo observa hasta en el más humilde, ¿cierto? Llantén que crece en la vereda. Maravilloso, sí, bueno, yo soy fan de los honguitos, tú sabes que con tu acompañamiento yo también hice tratamiento de honguito psicodélico de microdosis para tratar el estrés postraumático después del mega incendio y son hermosos, son tan alegres, los sentí yo por lo menos como espíritus muy alegres, mucha alegría infantil y creativa. Sentí como se reconectaron las cosas en mi cerebro, así que realmente es como, marca como un hito. Es como, bueno, escuché por ahí como que podría ser que reemplazaran o una versión más amorosa, digamos, de el electroshock que están todavía aplicando, como que se puede hacer de una manera muchísimo más amorosa a través de los honguitos psicodélicos, que son seres de la naturaleza, así que sigamos avanzando bacán en eso, sí, espectacular, me motiva. Oye, a ver, otra pregunta, vamos con una pregunta más random ahora. Si pudieras tener un superpoder asociado a las plantas, ¿cuál sería? Solo uno. No se ponga Superpoder. golosa. Oh, yo creo que tendría el superpoder de los hongos, de expansión de la conciencia. Yo creo que ese superpoder. Como de activarlo de adentro. Claro, sí, de reconexión neuronal, ¿cierto? De poder, porque lo que hacen, sí, los psilocibios, ¿ya? Lo que hacen es que apagan de manera temporal lo que se conoce como la red neuronal por defecto, ya que en el fondo como nosotros funcionamos del modo A, del punto A al punto B, ya que eso, clásico, por ejemplo, en personas con depre, ya, o que uno observa, no, todo negativo, 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 y esa es la vereda que siempre transita. Lo que hace el psilocibio, ya, es que borra de manera temporal esos caminos y te abre, ¿cierto?, la posibilidad a conocer otros senderos que puedas transitar. Y ese superpoder, wow, o sea, cambiaría la humanidad. Cambiaría la humanidad, claro Pero, que a ver, sí. ¿cómo? ¿Tú irías caminando y le tirarías así como un Un rayo láser. flachazo a la gente así? ¿O cómo? ¿Cómo se aplica el Bueno, superpoder? hablando en el supuesto, claro, imaginario, no sé cómo lo aplicaría, digamos, no sé si sería una heroína o una villana, porque se entiende que no es algo para todos, ¿ya? Pero sí considero que es un tremendo superpoder, a lo mejor algunos líderes políticos ya podría ser, ¿cierto? Para que abran la conciencia, ¿cierto? Y cuiden más los bosques, los glaciares, pudiese ser, ¿ya? Genial. A ver, otra pregunta. ¿Eres soñadora? ¿Recuerdas tus sueños? ¿Cómo se relacionan tus sueños con las plantas? ¿O cómo se expresan los espíritus de las plantas en tu universo onírico? Bueno, ahí la verdad es que también es un trabajo, porque no todo el mundo podemos recordar los sueños y a mí me pasó por muchos años que no podía recordarlos.
¿ya? Pero yo lo asocio mucho, digamos, a temas de trauma. ¿Ya? Y después de comenzar a trabajar con hongos, ¿ya? Y plantas también, porque esto es un bosque, ¿ya? Como uno se tiene que reflejar, ¿cierto? En la naturaleza tal cual y como en la salud, ¿ya? Y eso yo siempre lo recalco. Hay que trabajar con hongos, con plantas, raíces, cortezas, algas, todo. Y desde ahí, ¿cierto? Que comencé a integrar más hongos y plantas, ya en mí comencé a recobrar ese mundo onírico, que dentro del mundo mapuche es importantísimo recobrar, ¿cierto? Ese otro mundo que uno vive, ya en el plano onírico, ya donde ahí se uno rescata cierto conocimiento, también se encuentra con los ancestros, ¿cierto? Rescata mensajes, ¿ya? Y ahí las plantas son súper importantes. Hoy en día donde vivimos con muchísimo estrés, con el cortisol hasta arriba, las plantas ahí nos pueden ayudar muchísimo porque tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y de esa manera, ¿cierto? Modular neurotransmisores, que son en el fondo los mensajes de nuestras neuronas. Quiero. Y ahí, ¿cierto? Mejorar, por ejemplo, la fase REM, ¿ya? Mejorar las distintas fases sin alterar la arquitectura del sueño, que es lo que hacen los clásicos medicamentos, ¿ya? Y de pronto, ¿cierto? Después de la utilización por años de este tipo de medicamentos, ¿cierto? Sobre todo estos que terminan en la familia de los PAM, ¿ya? Terminamos con problemas de memoria. Entonces, para mí al menos, la utilización de darle oro, de valeriana, de la tierna melisa, ¿ya? Son tremendamente poderosas porque, por un lado, te desinflaman, ya que una cosa, ¿cierto? Que de pronto alguien dice, ay, pero la inflamación no es tanto. Hoy en día estamos todos inflamados, tremendamente inflamados, y va a ser esa, digamos, un tremendo tema de aquí a unos años, porque la inflamación que nosotros estamos teniendo, incluso que estamos aspirando no sé cuántas tarjetas de crédito en el día, ¿ya? No sé, algo así escuché, ¿ya? Eso es lo que hoy en día, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuidarnos también. Ya, de todo esto, digamos que no está ingresando a nuestras células, ¿cierto? A nuestro cuerpo y que antes, ¿cierto? No estaba prácticamente, ¿cierto? En contacto con nuestro genoma, ¿ya? Entonces nuestras células no son capaces de metabolizar cierto tipo de compuestos que ingresan y en respuesta, ¿cierto? Nos inflamamos. Y esa inflamación también se expresa, digamos, en estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, las plantas para acompañarnos en los sueños, para mí es sí o sí importantísimo, porque el sueño ahí radica, ¿cierto?, la salud del día. Si estamos mal anímicamente y no dormimos bien, al otro día estamos mucho peor, más lábiles, ¿cierto?, emocionalmente. Si alguien tiene depresión y no duerme bien, esa persona está descompensada el día después. Si una persona, por ejemplo, sufre de estrés y también no duerme bien, créeme que al siguiente día ya incluso la grelina, que es la hormona, ¿cierto?, del hambre, ya, uno está con gula todo el día. Y así, entonces el dormir, ya que de pronto es algo que lo asociamos simplemente como que nos apagamos, ¿cierto? Y ya estamos ahí, ¿cierto?, tendidos en la cama, es un proceso pero tan importante, incluso para baja de peso. El mejor skincare es dormir, el mejor. ¿Y hay algún sueño en especial que te gustaría quizás compartir algún fragmento, algún sueño que haya sido significativo en este tema? Mira, no sé si lastimosamente, pero hay varios sueños que recuerdo, pero fueron los más terribles, ¿ah? Porque en ese tiempo que yo te contaba que estuve, pero pasándolo, digamos, mal, en una época oscura, bailando con la fea, ya como se dice, ya tenía sueños horribles, horribles, horribles. Y uno de ellos que estaba muy ligado, y no sé por qué, a la religión, ¿ya? Muy ligados a la religión. Entonces soñaba mucho con posesiones, ya que algo muy random, digamos, en mi vida, porque yo nunca he sido ni muy católica ni nada de eso, pero soñaba mucho con ese tipo de cosas, con crucifijos, ya que explotaban, que desde ahí me hablaban, entonces, y recuerdo uno en especial que soñaba con una entidad que me decía que era el demonio y yo tenía mucho miedo, pero un miedo, y por eso yo tengo tanto respeto al mundo onírico, porque créeme que fue un miedo que nunca más lo sentí, un miedo que hasta en la punta del pelo yo sentía miedo. Mm. Y yo estaba en situaciones donde ameritaba tener miedo, ¿ya?
Entonces, desde ahí, digamos que yo creo que a lo mejor por ahí apagué el switch de recordar los sueños por mucho tiempo hasta que lo comencé a recobrar, pero ahora ya o lo normal, sueños random, ¿cierto? Que uno va en una micro, bueno, en realidad cosas bastante banales en general, ya sin mucho significado, porque también los sueños son eso. ¿Ya? Son pequeños trazos, ¿cierto? Y también hay plantas que pueden ayudarnos ahí a recordar si uno de pronto no recuerda. Hay plantitas que nos pueden ayudar a recordar, como la valeriana, por ejemplo, la misma pasiflora, que se pueden tomar en el día o en la noche, ¿ya? Los Como aromas para como la facilitar lavanda. ese estado en Sí, el que claro, podemos recordarlo. exacto, sí, 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 exacto. Se puede trabajar con eso, ¿ya? Para quien de pronto quiera recordar los sueños. O también hay que revisar las fases del sueño de pronto, ¿ya? Cuando no logramos una buena fase em, digamos, REM, ya, también no logramos recordar muchos sueños. Gracias. Ahora vamos con otra pregunta random que dice así. En un oráculo imaginario de plantas y hongos, medicinales y mágicos, ¿qué carta te sacarías a ti misma y qué carta me sacarías a mí? En un, en un ejercicio de personificación de las plantas o más bien de plantificación de las personas. A ver, yo creo que a ti, no sé por qué, yo siempre te he asociado con la hierba de San Juan, que la hierba de San Juan es una planta muy utilizada en contexto de depresión, pues, y tú la tienes muy ahí ligada en tu territorio. Está lleno, de nuevo. Y es una planta, claro, luminosa, poderosa, ya que puede ayudar a las personas en contextos donde necesitan apoyo, necesitan ayuda, necesitan luz. Y ahí, digamos, es donde crece la hierba de San Juan. Ya, la hierba de San Juan es una tremenda planta medicinal que de pronto incluso se le tiene también mucho miedo, que fue incluso satanizada la hierba de San Juan. Entonces es una hierba que tiene una historia súper poderosa, ya, súper poderosa que trae consigo. Entonces, yo siempre no sé por qué, te he relacionado con la hierba de San Juan. Me Claro, gusta, porque me gusta. tiene una historia potente, ¿ya? Y es una planta de que por sí también ha sido muy asociada a la utilización de, bueno, de las mal llamadas brujas, que eran curanderas, ¿cierto? Que eran hierbateras, ¿ya? Ahí también la hierba de San Juan es tremendamente poderosa. Y en mí, bueno, yo siempre me he visto, como te decía, como un diente de león, que considero que es un maestro para mí el diente de león. Y también lo considero que, claro, como que puede, digamos, florecer y salir en todos los contextos. Entonces, por eso yo siempre me he relacionado con el diente de león. Me considero tan humilde, pero tan valiente. Qué lindo, va encima lo que dices de, por ejemplo, en el caso de la hierba de San Juan, que este territorio que se vio todo, ¿cierto? Calcinado, todo quemado, y se llenó después de hierba de San Juan, como que la misma planta se presenta a sanar no solamente a las personas, sino que también de cierta forma como al territorio, a la naturaleza. Siempre nosotros somos tan humanocéntricos, inevitablemente por ahora, y todos nosotros, lo que nos hace bien nosotros, pero no solo estamos nosotros, y sí, pues, como que siento yo que también su presencia no es solo para nosotros, sino también para el resto, ¿cierto? Los animales, el territorio, la naturaleza, Las abejas, claro que sí, las claro que sí. abejas, qué Sí, importante. claro, es que esa es la forma, digamos, que la naturaleza, y de pronto a uno se le olvidó la comunicación que tiene la tierra, pues la madre tierra, pues ahí está, ¿cierto? Nuestra, quien nos materna a diario, ¿ya? Y nos materna a través de las plantas, o de las plantas, de los hongos, de las raíces, ¿cierto? De lo que ella se expresa. Y claro, o sea, cuando uno, por ejemplo, hace el simple ejercicio de colocar las manos en la tierra, por ejemplo, en la huerta, lo que hace literalmente es entregarle información a la madre tierra, a la tierra, ¿cierto? A la naturaleza. Le entrega información. Esto es lo que yo necesito, ¿ya? Entonces, de esa manera, ella, al igual que la tetita, ¿cierto? Una mamá que a través de la saliva del bebé, ¿cierto? Testea una cuestión así casi mágica. La mamá a través solamente de la saliva del bebé puede testear qué es lo que necesita ese bebé, y la leche, si uno la pudiese estudiar a diario, ya que se ha hecho, todos los días es distinta y va de acuerdo a los requerimientos del bebé.
cambia en composición química, en composición de grasa, y una cosa, wow, increíble. Y si uno observa eso, la Tierra es igual, es tal Mm. cual, nos testea, y por eso es tan importante, ¿cierto?, no perder ese contacto con ella, porque ella es, por eso es la Madre Tierra, ella nos materna. Es una mamita máxima, sí. Vamos con otra pregunta. Además de los usos medicinales de las plantas y hongos, ¿les das también un uso mágico? De ser así, ¿cuál o qué nos podrías contar sobre esos usos? Claro que sí, sí, o sea, creo que es algo, por ejemplo, que yo no suelo compartir mucho a través de mis redes sociales porque es más ligado, ¿cierto?, al ámbito científico y para no ser como tanto... Tan eh, random claro, sí, como yo. exacto. Pero sí, o sea, yo creo que es parte, ¿cierto?, también del arraigo que uno tiene, ¿cierto?, dentro de la cultura mapuche, ya que no tan solo se considera una planta como algo materialista, ¿cierto?, como algo que tenga que servir al hombre por sus compuestos activos, sino que también se consideran seres, ¿cierto?, importantes dentro del territorio, que cada montaña, ¿cierto?, un río, un lago, el mar, todo tiene un ñen, ¿cierto? Un ser espiritual, ¿cierto? Un protector, ya algunos le dirán elemental, no importa el nombre, en realidad, ¿ya? Pero se considera una entidad por sí viva, que por eso merece respeto, ¿ya? Entonces, desde ahí, no es para mí algo en realidad ajeno, entenderlo de la misma manera, ¿ya? Porque de pronto tenemos una visión, ¿cierto?, eurocentrista, donde miramos a las brujas de Europa que claro, ellas trabajaban de manera mágica con las plantas, pero acá nosotros en el territorio tenemos tremendas chamanas, machis, ¿cierto? En toda América Latina, ya en América del Norte también hay tremendas ñañas, ¿cierto? Que siempre han trabajado desde la ritualización, ¿cierto? Y el contexto, ¿cierto? Ceremonial, medicinal. Pero bueno, esas voces fueron calladas. Ya nadie transmitió ese saber. Entonces, desde ahí, por ejemplo, la utilización de el boldo, por ejemplo, el boldo que es una planta medicinal que es depuradora, ya que protege el hígado. También, por ejemplo, yo lo utilizo en el contexto del saumar. Hojitas de boldo, por ejemplo, cuando uno está transitando por procesos de traumas, procesos de pronto que uno dice, no, pero yo esto ya lo tengo superado. Y de pronto, ¡chuc!, alguien aparece y te toca el botón. Mentira, nunca lo superaste, estaba ahí. La herida estaba ahí simplemente. Entonces ahí, por ejemplo, saumar boldo. Ya, saumar boldo en tu casa, por ejemplo, para que, como el boldo en nuestro cuerpo ayuda a que pasen mejor las grasas, se digieran mejor las grasas, así también puede ayudar a que se digieran mejor ciertas energías, ciertos traumas. ¿Ya? Tenemos también la utilización del palqui, ¿ya? Que el palqui, ¿cierto? Es una planta que dentro de todo el territorio de Gualmapu, Mapuche, se asocia muchísimo como contra, ¿ya? Así como se utiliza la ruda. La cruz de palqui a lo mejor te suena, Mm. ¿ya? También está la cruz de canela, ¿cierto? Que son plantas muy territoriales, ¿ya? Muy de acá de nuestro contexto. Entonces, yo sí considero que todo este tipo de utilización que uno le ha dado a Son través como de la historia guardianas. son guardianas, exacto todo este tipo de utilización que uno conocido, ¿cierto? De pronto de nuestras abuelas, ya tienen esa identidad, ¿cierto? Muy propia, que de pronto, claro, uno con el tiempo, ¿cierto? Y toda esta descontextualización y desarraigo también, ya de nuestras ancestras y ancestros, ya uno puede mirarlo, ¿cierto? Con un poquito, ¿cierto? De lejanía. ¿Ya? Pero en realidad yo rescato muchísimo de todos esos saberes que de pronto uno, en los mismos talleres uno escucha, ¿ya? De las ñañas que vienen, ¿cierto? A tomar un curso, tomar un taller que traen muchísimo conocimiento desde el campo, desde territorios de pronto, ¿cierto? Donde no está este saber que venga desde TikTok necesariamente, ¿ya? Que viene, ¿cierto? Desde la oralidad todavía. Entonces sí, yo utilizo muchas plantas en ese contexto. También plantas que vengan, por ejemplo, desde afuera, que no necesariamente sean nativas, ¿ya? Porque las ñañas, por ejemplo, si uno va a cualquier compendio de plantas medicinales mapuche, lee muchas plantas que no son necesariamente nativas, como la manzanilla, ¿cierto? Como el ajenjo, que es una planta europea, ¿ya? El ajenjo, por ejemplo, poderosísimo, ¿ya? También como limpiador, así como la ruda. Ya son plantas poderosas, ya que uno en realidad no puede desentenderse de una energía que tienen,
ya, que no sé cómo expresarla, la misma araucaria también, ya, el Rígida laurel, la araucaria. claro que sí, Es como son, un ser gigantesco, qué claro, heavy. sí, uno lo observa así como tan sabia, siempre la araucaria tiene una energía, pero, y por algo, ¿cierto? Es el centro dentro de las ceremonias también, Es como dentro de una nuestros antena ritos. gigante. Es como una neurona, yo siempre la he visto así como una Sí, neurona, ¿cierto? Haciendo sinapsis con el cielo, uniendo el Wenumapu, ¿cierto? Con el Nagmapu, con la tierra de abajo. Así yo siempre la he increíble. visto. Sí, claro. Entonces, Tiene como eh, deditos, po. claro, sí, tiene como dendritas, así yo Ujú. siempre la observo así, claro, como haciendo conexión, claro, interpretando todo lo que sucede arriba y transmitiéndolo hacia abajo, o viceversa, no lo sé. Entonces, sí, sin duda, considero todo eso que tú comentas con respecto a la utilización más sutil de las plantas medicinales. Excelente. Habías mencionado, bueno, mencionaste un par de veces ya a las insurrectas, desvalorizadas, aguerridas y mal llamadas malezas. Em, Su existencia es como un ejemplo concreto, ¿cierto?, de no valorar lo que se tiene, así como que son tan potentes, están por todas partes, tan abundantes, tan cerca y sin embargo tan despreciadas. Em, Acá en el territorio del Bío, además del diente de león que ya mencionaste, ¿cuáles hierbas consideras tú que son las más desvalorizadas en desproporción, ¿cierto?, con su gran valor medicinal y su poder como curativo. Claro, ahí tenemos varias que lo podemos encontrar en distintos contextos, ya sea creciendo en la huerta, buscando un espacio, ¿cierto? Déjenme acá, ya ahí tenemos la ortiga, ya que yo la ortiga, por ejemplo, aquí en Concepción Centro, la veo en muchos bandejones de pronto donde hay un espacio, ¿cierto? Donde le dejan, ¿cierto? De pronto muy pequeño para que regar los arbolitos, ahí de pronto se ve creciendo, ¿cierto? Una ortiga ya que la ortiga es tremenda, ya sirve para procesos de anemia ferropénica, ya se puede comer, se puede saltear, se puede utilizar en ensalada, ya es tremenda la ortiga si uno la pudiese cultivar, ojalá, porque es un tremendo alimento. Ahí tenemos también el llantén, ¿cierto? El humilde llantén, ya, que no, bueno, no da flores, entonces la gente normalmente, claro, lo mira como un ojo verde, nada más, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, no se suele aprovechar como debiese, o cultivar también, que es mucho más poderoso que cultivar, por ejemplo, en sentido nutricional, una selga, ¿ya? Tenemos las siete venas también, que es de la misma familia. Ya son tremendos. Y de hecho, las siete venas, junto con el yantén, son tan poderosos, pero tan poderosos y de la misma manera no reconocidos, que la siete venas es una de las plantas que se utilizan para hacer, para salvar vidas, ya cuando alguien se intoxica por comer algún tipo de hongo. Estos clásicos hongos, ¿cierto? Como la manita faloide, que se conoce como la manita de la muerte, ya es esta maleza, ya esta humilde maleza la que se utiliza y ahí recién se valoriza. Entonces, en el fondo, como un llamado, ¿cierto? Que uno ojalá pudiese hacer identificación y ahora es tan fácil. Es simplemente pescar el teléfono, colocar el Google Lens, ¿cierto? Y identificar. Ya, por último, ¿cierto? Para hacer reconocimiento así y no perder, ¿cierto? Biodiversidad. Porque también así hay plantitas, ¿cierto? Nativas que crecen, que nadie las conoce, ¿ya? Que crecen todos los años. Por ejemplo, aquí en Laudec hay una plantita que le dicen la flor de mayo que es de la familia de los oxalis, que es como un trébol, y da una florcita amarilla muy bonita, chiquitita, ¿ya? Y flor de mayo, porque en mayo ella florece, ¿ya? Y uno ve los campos de Lodec llenos con esa florcita en algunos sectores, florcitas amarillas chiquititas, ¿ya? Y es nativa, y es de la familia de los tréboles, entonces se puede incluso comer, es un poco acidita, ¿ya? Entonces, así hay tanta mal llamada maleza que hasta incluso también pudiese alguien osarse, ¿cierto? Osar y nombrar la maleza. Yo digo, el tupé de nombrar la maleza, sí, ya es nativa. Pero así, Más así, maleza eres tú. claro, y el Somos tupé. más maleza que ellas. Claro, pero como la osadía de nombrar maleza.
a estas ¿Cómo te plantas que... atreves? Claro, sí. Entonces, así, claro, todas las plantas que en el fondo no nos sirven, que no son, entre comillas, las plantas hegemónicas como una rosa, ¿cierto? Con a lo mejor como un lilium, como un cardenal, ¿cierto? Que son las más conocidas, ya, todos los demás relegados como maleza. Entonces, identificar si en el fondo la tierra siempre nos va dando lo que nosotros vamos necesitando. ¿Ya? Y ahí yo recuerdo varias historias de personas que he ido a ver en visitas domiciliarias donde observo su alrededor y veo que tienen muchas plantas, coincidentemente, que Las están que necesito. muy relacionadas con su enfermedad. Sí, qué sabia se pasa. ¿Ah? Oye, mencionaste en un momento la combinación de dos plantas que cuando se juntan eran mucho más potentes. Eso me hizo pensar, de hecho, lo relacioné con otra pregunta que tenía sobre cómo se parecen las plantas y los hongos, raíces, etcétera, ¿cierto? Todo el mundo como más vegetal y fungi. ¿Cómo se parecen y cómo se diferencian de nosotros los humanos, volviendo al humanocentrismo, pero en nuestros comportamientos, nuestras dinámicas y nuestros vínculos? Y esto de que se vinculen dos plantas, es como que dos personas, ¿cierto? Como estoy romantizándolo un poco, pero como dos personas que juntas se potencian, así como otras que se anulan y así. ¿Qué me puedes contar como sobre eso, como esta, eh, que podamos hacer como esta asociación entre los vínculos y las dinámicas humanas y los de las plantas? Claro. Bueno, una de las cosas que a mí siempre me conmueve de la naturaleza y por eso que para mí es la más grande maestra, arquitecta, ¿ya? Y para mí, digamos, es mi templo es la naturaleza y mi diosa es la tierra. Entonces, desde ahí, digamos, el observar cómo la naturaleza se mueve en comunidad, para todo se mueve en comunidad. Entonces, hay una cosa, ¿cierto?, que nos diferencia de la naturaleza, ¿ya? Y que nosotros debiésemos de aprender, que es el trabajo comunitario, ¿ya? Y nosotros somos muy individualistas, somos competitivos. En la naturaleza y en el bosque uno pudiese pensar que los árboles compiten, pero no. Los árboles se asocian y se ayudan. Entonces eso uno lo observa, digamos, en todo momento, incluso a nivel más micro, digamos, en un tronco, de pronto cuando el tronco se comienza a podrir, ¿cierto? Comienzan a aparecer los hongos que vienen a hacer otro trabajo, ¿cierto? En este árbol, ¿cierto? Para después dejar, ¿cierto? Esta materia orgánica también para que vuelva a salir otro árbol, ¿cierto? O en algunos árboles vivos, ¿cierto? Que comienzan a aparecer de pronto líquenes, ya que los líquenes son como pioneros en ese sentido, ¿cierto? Que arman como tierrita y de ahí comienzan a aparecer helecho. O sea, arman tierra fértil para que otro venga y armen comunidad. Y después de eso, ¿cierto? Viene a salir prácticamente este árbol, ¿cierto? Se comienza casi a vestir. Y eso es lo que uno observa en la naturaleza. Entonces uno dice, wow, la naturaleza no conoce el concepto de individualismo, no conoce el concepto de competición en sí. Ya uno puede observarlo a lo mejor, ¿cierto?, en el mundo salvaje, ¿cierto?, en los animales, ¿ya? Pero en realidad, en lo macro, ya todo es comunitario. Y de esa manera, digamos, se logra el equilibrio. Entonces, en realidad, ahí, ¿cierto?, tenemos más que cosas en común, cosas que aprender. Ya, yo creo que en nuestra naturaleza está el compartir, ¿cierto? El ser solidario y de pronto el crecer se nos olvidó. Y eso, ¿cierto? Nos recordaban de pronto cuando íbamos al kinder, cuando nos llevábamos la colación y decía, hay que compartir, decía, hay que compartir. Y después llegaba tu mamá, ¿cómo vas a compartir? Te decía, que los demás compren lo suyo. Y te marcaban toda la hoja, ¿cierto? Porque no iba a regalar una hoja. Los lápices, ¿cierto? Amarrados ¿Verdad? No a podíais la, sacar una hoja. claro, el lápiz amarrado a la goma, porque no iba a prestar la goma. Entonces, claro, El lápiz es muy, amarrado a la goma. es muy difícil, ¿viste? Es Está muy buena. difícil. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces, trabajar desde cómo trabaja en la naturaleza, porque nosotros, ¿cierto? Vamos compitiendo y mirando el de al lado, ¿cierto? Entonces, es como una utopía, ¿ya? Pero en realidad, ¿cierto? Es una tremenda enseñanza que nos entrega siempre ella, ¿ya? Del trabajo comunitario para, en el fondo, ¿cierto? Poder avanzar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, saben. Vamos con otra. ¿Cuál o cuáles son las plantas o hongos que, según
tu parecer, estimulan más la creatividad? Quizás depende de cada persona, pero como Claro, en términos sí, generales. claro. Bueno, ahí digamos, voy a mencionar para mí, ya para no etiquetar a nadie. Para mí, sin duda, son plantas, por un lado, ya que me ayudan, ¿cierto?, a mantener la paz, ya, porque desde el caos, desde el estrés, me es muy difícil ser creativa, ya. Entonces, plantas, por ejemplo, que pueden ser la raíz, algunas raíces, como la valeriana, la ashwagandha, ¿cierto? La lavanda, ya, la lavanda tiene un tremendo Me potencial, encanta. digamos, porque alinea las ondas cerebrales, digamos, en el sentido de que están en una posición, digamos, en la cual se alinean cuando nosotros estamos haciendo trabajo, ya, como por ejemplo pintar o meditar, la lavanda lo logra de manera natural. Entonces hay plantas que nos alinean más, digamos, con nuestra área creativa, ya que esa línea también está muy ligada con el sentirse bien y con el bienestar, no con el caos ni con el estrés. Entonces desde ahí las plantas, ¿cierto?, que nos ayudan a regularnos, ¿ya? Y por supuesto también, ¿cierto?, cuando ya estamos regulados, ya podemos tener la utilización de distintos tipos de tecnologías psicodélicas dentro de la naturaleza y que ahí no tenemos tan solo los hongos, ¿cierto? Están los cactus, ¿cierto? Hay toda una amalgama de tecnología que nosotros tenemos acá en el habla yala, ya en América. Entonces, varios portales, ¿cierto?, que nos abren y que esas tecnologías bien utilizadas en un contexto, ¿cierto?, cuidado, ¿ya? Porque esto tampoco es una apología que psicodélicos para todos, ¿ya? Pero sin duda, ya son tecnologías, ¿cierto?, que nos ayudan, que están aquí en la Tierra, ¿ya? Para ser utilizadas, ¿cierto?, para mejorar, ¿cierto?, en nuestra visión del mundo, nuestra visión de nosotros mismos, ¿ya? También para pensar el mundo de otra manera. Y eso uno se da cuenta, por ejemplo, que cuando por allá en los 60 María Sabina se hizo famosa con todo esto, ¿cierto?, de los psicodélicos, llevó a Watson, ¿cierto?, a, a su casa, lo invitó a ceremonia, después él fue, digamos, a Estados Unidos, desarrolló la revista Life, ¿cierto?, haciendo alarde de este conocimiento. Y llegó toda una procesión casi a ver a María Sabina y a hacer rituales con ella. Entonces llegaron, ¿cierto? Según cuentan algunos, ya desde Rolling Stone, ya hasta Walt Disney. Y ahí uno puede ver un cambio radical, un antes y un después, dentro de lo que es la cultura pop. Entonces habla, ¿cierto?, de este poder imaginativo, ¿cierto?, que casi nos destapa la mente, ya que obviamente, claro, y así es por eso que se le llama viajes también, porque como dicen, ¿cierto? En los viajes uno aprende mucho y esto en realidad, ¿cierto? Desde el hogar, desde la casa o desde donde nosotros estemos, ¿cierto? Podemos aprender muchísimo, ¿cierto? En un par de horas. Ya, entonces desde ahí, ¿cierto? Sin duda, para mí al menos, los hongos han sido, ¿cierto? Tremendo eh, portales de inspiración, ¿ya? Para la creatividad. Sí, estoy muy de acuerdo, son súper creativos, igual con lo que dices de que lo primero es bajar, o sea, ordenar el caos, porque es en ese ordenar el caos en el que creamos con nuestro propio caos, como así por lo menos lo percibo yo en mi meditación y todo, como que todo eso que me puede jugar en contra, me puede jugar a favor si logro ordenarlo. Y después si podemos potenciarlo con los hongos, o sea, somos como súper poderosos, o sea, con los honguitos me pasaba igual que me sentía, oye, soy como súper poderosa, como que uno se siente mágico de verdad, así como, son increíbles, son increíbles. Voy con una pregunta más random. Si las naves extraterrestres fueran seres vivos, que es lo que yo creo, algunas, como una planta, como un hongo, o más bien como un ecosistema completo, como un planeta, digamos. eh, y que en su interior también tiene plantas, especies, plantas medicinales, ¿cierto? Para los tripulantes de esta nave, y plantas que llevan también desde la Tierra a estudiarlas a sus planetas de orígenes. En esta situación imaginaria, cómo te imaginas que sería de partida esta nave planta o esta nave hongo o esta nave ecosistema planeta?
¿Y qué plantas crees que deberían llevarse de acá para estudiar o cuáles deberían llevar estos tripulantes si es que tuvieran, digamos, una anatomía más o menos humana, ¿cierto? Que pudiera aplicarse la medicina que nosotros conocemos de ellas en ellos. Está difícil, wow, está difícil, porque si yo tuviese esa tecnología y estuviera ¿cómo se dice? Capitán de esa nave, sería como el Arca de Noé. Me llevaría una planta de cada territorio, porque hay cosas inexploradas. O sea, te pudiese mencionar, ¿cierto? Los psicodélicos, obviamente, ¿cierto? Hongos también, como el córdice, el melena león, ¿cierto? Entre otros. Pero la verdad es que, ¿qué es la naturaleza? Lo que me ha enseñado es que cada planta trae una sabiduría. Todas las plantas traen una sabiduría. El humilde cochayuyo, el humilde alga, el ulte, ¿cierto? El güiro también tiene una sabiduría. Entonces yo, la verdad, me llevaría una muestra de cada cosa para encontrar, ¿cierto? Porque ahí uno entiende, ¿cierto? De que esa sabiduría que viene desde la tierra tiene un porqué. ¿Ya? Y de ahí, ¿cierto? Donde se han hecho nuevas investigaciones, donde se ha encontrado cierto potencial, incluso anticancerígeno dentro de los cochayuyos. Ya, entonces entender, ¿cierto? Que hasta la planta más humilde, de pronto no hegemónica, ya en el sentido, ¿cierto? Que a lo mejor no es la más llamativa, ¿cierto? La más colorida, ya, como puede ser, ¿cierto? Un córdice o un melena de león, tiene un porqué. Ya se presenta en la tierra, ya de pronto no tenemos nosotros la tecnología o la sabiduría para entenderlo, pero así es como lo han demostrado mucho de las tradiciones, ¿cierto? Donde se han utilizado ciertas plantas por muchísimo tiempo y después de años se logró probar que ese efecto medicinal que se utilizó hace cientos de años era efectivamente para lo que lo utilizaban ciertas poblaciones. Entonces yo en esa nave me llevaría, de todos los continentes, me llevaría lo que más pudiera, lo que más pudiera, porque me sería muy difícil entendiendo que cada planta ya es tremendamente sabia, tremendamente poderosa y de pronto, cierto, que nos puede ayudar en más a prevenir enfermedades, ya no tan solo sanarla, que es otra forma, digamos, de ver las plantas medicinales. Ya de pronto nosotros tenemos esta manera, cierto, que se nos ha enseñado muy de farmacia, de entender las plantas para curar las enfermedades. Pero las plantas también sirven para prevenirlas, para entrenar nuestro sistema, de entrenar nuestro cuerpo, mejorar, ¿cierto?, nuestro sistema cognitivo, ya, o entrenar nuestro sistema, ¿cierto?, de defensa, ya, nuestro sistema inmunológico. Y ese paradigma es el que nosotros tenemos que retomar, que es en el fondo el paradigma antiguo, ¿ya? Que nuestro alimento, ¿cierto?, sea también nuestra medicina y así a través de las plantas, ¿cierto?, que nosotros podemos tomar y como lo hacían también dentro de la cultura mapuche y muchas otras, que a través de la ingesta diaria de distintas plantas se iban fortaleciendo. Entonces, para mí, la verdad, como enfermera botánica, me sería muy difícil elegir, sería como discriminarlas, discriminarlas, ¿cierto? Discriminar una planta que para mí todas me dicen, no, pero llévame, llévame. Sería muy difícil para mí, la verdad, perdón, Lu, de elegir un Ah, está solo par bien. de plantas. El arca de Noé, nomás de las plantas al otro El arca planeta. de las plantas, sí. Así tal cual. Vamos con otra random. Si en un futuro imaginario hipotético las edificaciones fueran plantas o hongos gigantes, ¿cómo te imaginas que sería tu hogar? ¿O cómo te gustaría que fuera? Como a nivel estético también, ¿cierto? De cómo lo verías y también cómo funcionalmente, porque un hogar que tenga la temperatura, ¿cierto? La humedad, qué sé yo, ¿cómo sería tu hogar vegetal? Yo creo que sería húmedo. Húmedo para poder tener mucho helecho adentro. Yo me imagino viviendo dentro de un tronco. Siempre me imaginaba así, viviendo dentro de un tronco gigante que sería como un secuoya por la magnitud, ¿ya? Para tener unos buenos metros cuadrados, ¿cierto? Y adentro muy húmedo, ¿cierto? Creciendo con mucho helecho, ¿cierto? Con hongos, ¿ya? Para poder sentarse, ¿cierto? Creciendo así como tipo repisa, ¿ya? Como este, por ejemplo, aquí tengo un cola de pavo, así creciendo en ¡Qué repisa. bonito! Varios hongos así de este estilo, creciendo por dentro, sirviéndome de mueble, ¿cierto? Y pudiendo así vivir dentro de este tronco habitacional, ¿ya? Así que así me lo imagino. Y por fuera, para quienes les gusten, ¿cierto? Las plantas de interior, para mí, a mí me vuela la cabeza cuando veo estas plantas que se comen los edificios.
wow, yo encuentro que eso es lo máximo. Me encanta Sí, también. sí, no, no, a mí no me importa mucho la arquitectura, una planta que se come un edificio, no, para mí ya eso, wow, yo quiero vivir ahí. Yo ahí déjenme viviendo, porque encuentro que Qué esa hermoso, energía, sí. sí, no, 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 es Y como, cuando lo sacan es como, ¿qué? Cuando esas, bueno, tienen sí, algunos motivos por los cuales sacan como las enredaderas cuando se apoderan como por las ratas, no sé, pero realmente yo preferiría que se quedara porque deja un vacío gigante, o sea, esa masa verde, como dices tú, su textura, o sea, nos genera cosas positivas solamente de verlo nomás como... claro, es que está Este, desvalorizado, digamos, ese, yo lo llamaría confort visual, ver algo y que te causa placer. Es una cosa pero indescriptible. Y aquí me pasó que yo vivo en un cuarto piso. Mi edificio antes, hace como unos 4 años, estaba abrazado por una tremenda Hedera helix. Que la Hedera helix es medicinal, se utiliza para hacer jarabe. De hecho, si uno la googlea, chiquillos, ustedes ven la entrevista y googlean Hedera helix, van a ver que existe un jarabe para la tos que se llama Hedera. No fueron muy creativos sí. para colgar el nombre. Le colocaron Hedera. Entonces, teníamos acá y llegaba hasta el cuarto piso abrazando la Hedera helix. Y yo me sentía así, pero protegida, no sé, una cosa, pero muy mágica, muy loca a la vez también, ¿ya? Pero yo cada vez que llegaba a mi edificio me encantaba de verlo y decía, wow, no puedo creer que viva aquí como en mi tronco. Ese era mi tronco. Y hasta que hicieron un trabajo por fuera donde pintaron y todo, se fue, pero Arruinaron. a la chingada, sí. Oye, y ahora pensaba con esto de habitar como más la naturaleza, ¿cierto? Porque como que podríamos habitarla más en relación a los espíritus como de las plantas. ¿Cómo tú los visualizas? ¿Cómo te los imaginas o cómo los has visto? Eh, ¿Los ves humano, con aspecto humano, los ves como animales, los ves como la misma planta, los ves, cómo los imaginas, cómo se comunicarían contigo, cómo se han comunicado, como eso, a ver. Claro, la verdad, mira, eh, personalmente no me ha tocado ver ningún ñen. Ya, yo sé de historias así de ñañas que los han visualizado. Por lo que tengo entendido, digamos, desde mi cosmovisión, ya, que ellos prácticamente se materializan en algún momento para poder ser vistos, ya, que es algo como etéreo, como una energía, ya. Y de ahí también los relatos que están desde mi abuelo, desde mi padre, desde mi madre, de la visión con estos duendes, ya, que al menos a mí nunca se me presentaron, pero sí yo los escuchaba, que eso es lo más extraño, y por eso yo les creo. O sea, en realidad no tengo por qué no creerles, porque yo sé que mi abuelo, mi padre, mi madre no se iban a colocar de acuerdo con todos los vecinos a contarme una historia. Claro, sí, sería demasiado Natalia centrista. Entonces, era un relato que uno escuchaba, ¿cierto? Entonces, por eso yo, aunque yo no los haya visto, digamos, sí, los escuché, ¿ya? A estos seres que eran bastante juguetones. eh, Porque claro, ellos estaban, digamos, en aquel entonces protegiendo ese territorio. Nosotros vivíamos al lado de un pantano, ya que era un pantano hermoso, como el pantano de Shrek, yo me imaginaba ahí. Entonces era un pantano que en el invierno se llenaba de luciérnaga y estaba rodeado de sauce por alrededor. Entonces era una cosa hermosa, hermosa en invierno, llena de luciérnagas flotando, ya, y en verano se secaba y se hacía un valle, ya, donde se llenaba de pastitos y era muy, muy lindo. Entonces yo vivía al lado de eso, al lado. Entonces, claro, en ese lugar estaba muy relacionado con este tipo de energía. Ya que, como te digo, yo no la vi, pero sí las podía escuchar, ya, porque era muy ruidosa. Subía mi escalera, yo vivía en un segundo piso, ta, 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 y yo miraba, estaba acostada, no venía nadie. Hasta que un día, porque ese era un duende, hasta que un día mi mamá me dijo, acabo de ver al duende. Yo, ¿cómo? Mamá, ¿te tomaste la medicación? Entonces me dijo, sí, lo acabo de ver. Y yo le dije, ¿pero cómo era? Era así, me dijo, un viejo chico, me dijo, como un caballero, me dijo, que andaba sucio. Y bajó la escalera, me dijo, lo miré y después se desapareció.
Entonces, la verdad es que cuando uno crece con ese tipo de relatos, que se replican además, ¿ya? Y yo no estoy hablando que era una comunidad mapuche donde vivían, ¿no? Eran personas comunes y corrientes, ¿ya? Que vivían todos en el mismo contexto simplemente, y a todos les había pasado historias similares, ¿ya? Con distintos tipos de seres. Entonces, desde ahí, por ejemplo, también uno no necesariamente tiene que visualizarla, ¿cierto? Como un ser, sino que uno la puede sentir, ya que es una cosa, ¿cierto? Que yo al menos aprendí hace años atrás en visitas a un loft llamado Qué bueno en Temuco, donde uno podía sentir, digamos, la energía simplemente de estos seres, ya estando ahí en silencio en la naturaleza, pero haciendo nada, que es algo súper difícil hoy en día, porque uno siempre está o haciendo videos, o sacando fotos, quiere hacer algo con la naturaleza, quiere identificarla, quiere darle un nombre, darle unas propiedades medicinales, ¿cierto? Hacer algo con. Pero cuando uno es bosque nuevamente, ¿cierto? Hace nada y se queda ahí, digamos, es cuando ella se hace presente, ¿ya? Y de esa manera, digamos, yo la he podido percibir. ¿Ya? Como una energía sutil, ¿ya? Amable, ¿ya? Que te abraza. En algunos lugares, en algunos territorios, hay, y por eso también que se defiende con tanto ahínco, ¿ya? Algunos lugares que se consideran sagrados, porque antiguamente se iba a esos lugares prácticamente para estar ahí, en silencio y tener energía. Se decía que en esos lugares uno podía estar días sin comer ni tomar agua. Era sentir simplemente esa presencia, ¿cierto? Que te alimentaba, que te nutría y que además te sanaba. No sé en otras culturas cómo se le llamará, vamos a decirle portales a estos lugares, ¿cierto? Por darle un nombre para que se entienda simplemente. Pero lugares tan importantes, digamos, que ese tipo de energía ya uno entiende que se encuentra en todos los lugares. Recuerdo que hace unos años atrás fuimos a hacer una ceremonia acá a Talcahuano, en un sector ya donde está muy industrializado, lamentablemente. Y la ñaña que llegó a hacer la ceremonia, que fue convocada, digamos, a liderar esta ceremonia, se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque ella dijo, no, aquí no hay nada. Aquí los ñens han ido, no están. Entonces Wow. ella decía, si nosotros hacemos aquí una ceremonia, nos vamos a enfermar, ¿ya? Entonces no es bueno espiritualmente hacer una ceremonia acá, que no hay nada. No hay nada dentro de la energía de la naturaleza. Entonces, eh, desde mi visión, digamos, hay muchos lugares que energéticamente uno puede encontrarse, digamos, donde está esta energía, que a lo mejor uno no la va a ver como un duende ni como nada, pero eso no quiere decir que no esté ni que no exista. Tiene múltiples formas, ya, múltiples formas. Y acá nosotros también tenemos las visiones, digamos, de las sirenas, que acá se les llama Sunpai, ¿cierto? Que son otros seres también protectores del mar. Entonces, no necesariamente uno tiene que ver un Sunpai, ¿cierto? O una Sunpai, ya por darle un género quizás, para entender que el mar, ¿cierto? Tiene también esta energía protectora. Y yo sé que muchas personas lo sienten, ¿cierto? Este efecto como casi de limpiador que tiene de tocar, de meter las patitas, ¿cierto? En el agua, sentir, ¿cierto? Este golpeteo, la fuerza, ¿cierto? Del agua también en las piernas, ¿ya? Entonces, vivirla y sentirla, ¿ya? Desde lo más profundo, ¿cierto? Eso simplemente te lleva, ¿cierto? A recordar que la naturaleza en el fondo te transmite esa magia, esa energía, ¿ya? Que no necesariamente uno tiene que visualizarla para creer que ahí está. Qué lindo. Oye, y de las senpais, sirenas, ondinas, ninfas. Exacto, claro, Sí, claro. Es una cosa muy loca. hay algún relato que conozcas de encuentro en el mar o en un lago o río de tu familia? No, de, ¿Alguien mi- la de mis vio? familiares no, ¿O, porque la o verdad, vecinos? claro, mi abuelo venía desde Ercilla, entonces él estaba bien alejado del mar. Y cuando llegó acá, trabajó en las minas de Lota, en el Chiflón del Diablo. Entonces, por ahí él se desarraigó por mucho tiempo hasta que volvió nuevamente a trabajar con el caballo y ahí volvió como más hacia la naturaleza. Pero lo que sí, por ejemplo, él tenía un conocimiento por aquellos años, los 80, ya estoy hablando, había mucha gente que se iba a bañar al río Biobío. Era muy común.
que las familias se fueran a bañar a las orillas del río Biobío y por lo mismo también era común que las personas se ahogaran. Entonces, él que me decía de que era porque las personas no pedían permiso para meterse al río. Entonces, en esa como disrupción de energía, ya el río, él me decía que se enojaba. ¿Ya? Entonces se los comía, él decía, y los escupía en otro lugar, que en el fondo lo que hoy día, ¿cierto? Se conoce como que hay como unos túneles, ¿cierto? O Ojos de mar. exacto, ojos de mar, ¿cierto? Donde se llevan los cuerpos muchas veces y aparecen en otros lugares muy alejados. Wow. Entonces, no, él tenía ese tipo de conocimientos. También, bueno, acá nosotros tenemos la isla Mocha, ¿cierto? Que es una isla mágica, ¿ya? Entonces, desde ahí también están los relatos, ¿cierto? De los mochanos, ya que ellos, cierto, eran mapuches que vivían en la isla Mocha, ya que tenían esta conexión con los piratas, que por eso, bueno, a ellos los sacaron de ahí, cierto, para que no tuvieran más intercambio, cierto, con este tipo de comerciantes, ya, porque, bueno, en aquel entonces a los colonizadores, obviamente, no era algo que les convenía. Entonces, ellos también trajeron hartos relatos, ¿cierto?, relacionados con este viaje que hacían las ballenas, ¿ya? Y del este transporte, ¿cierto?, del viaje de las almas que hacían, ¿cierto?, que llegaban finalmente a la isla Mocha, ya para ahí, digamos, poder descansar. Entonces, esa isla, digamos, dentro del contexto mapuche y territorial, es tremendamente poderosa. Yo creo que más hacia el sur pudiese ser, y específicamente a lo mejor en la isla Mocha, tiene que haber muchos relatos perdidos olvidados con respecto a la Sumpay. Y es bueno sacarlo a flote porque así también de pronto alguien en los comentarios te puede contar historias, ¿cierto? Que a lo mejor su abuelo, sus tías, ¿cierto? Les contó. Son relatos olvidados, ¿cierto? Que de pronto la gente piensa que las sirenas vienen de Disney y no. También acá nosotros tenemos sirenas de mucho antes que Disney. Qué lindo. Oye, y bueno, en relación a estos portales de agua, me recordé la Laguna Redonda, que igual tú vives cerca. ¿Cómo la percibes tú como, que yo siempre la he percibido como un portal de agua? Bueno, tengo toda esta asociación que hago con Petronila, la Santa Devoción Popular, y también con este mito de que es un ojo de mar, porque se supone que no es, que lo que pasa es que mide supuestamente como 19 metros, muy profunda, pero no se conecta supuestamente con el mar. Pero está todo este mito de que es un ojo de mar. Y yo creo que sí lo es, pero como a nivel más etéreo, como a nivel más astral, es un portal especial. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, a mí me tocaba muchas veces pasar por el lado de de este lugar, ya que para mí igualmente es mágico. Por un tiempo yo iba mucho a trotar cuando tenía las rodillas buenas. Iba mucho a trotar, no, no es que ahora tenga las rodillas malas, pero hay menos tiempo, ¿no? Entonces iba mucho a Hubieron trotar tiempos ahí. mejores, mejores para Claro, mis rodillas. yo que fui tormenta. Me encanta. Entonces iba mucho a tratar ahí, ¿ya? Y la verdad para mí, claro, lo mismo, así la percibía como un lugar bastante mágico, ¿ya? Y también por esta asociación que yo le doy, ¿cierto? Al lugar donde yo crecí, ¿cierto? Lleno de sauces llorones, ¿cierto? Que tiene esta mística, ¿cierto? Visual, que es súper acogedora, ¿ya? Es como súper romántica, no sé, darle, ¿cierto? Esta mística que tiene el agua con estos tipos de seres que crecen, ¿cierto? Y la abrazan. ¿Ya? Pero también la percibía como un lugar que puede ser a lo mejor por la muerte, ¿cierto? De Petronila, ¿ya? Como un lugar también bastante con una energía un poco densa, ¿ya? Pero no sé si se referirá a lo mejor a eso, ¿ya? Específicamente. Entonces, no sé si toda la laguna en realidad, porque yo Mm. no tengo esta percepción tan a flor de piel como a lo mejor la tienes tú, Lu, ¿ya? Pero la percibía también como un lugar un poquito triste, ya en ese sentido, pero no sé si porque todavía, ¿cierto? Existe esta energía, ¿cierto? De Petronil ahí, que no sé si descansará, no tengo idea en realidad, porque no es lo mío, no es mi arte, ¿ya? Pero sí la percibí así con este tipo de energía, ¿ya? Pero siempre mágica.
siempre muy etérea, ¿cierto? Conectada también con estos flujos, ¿cierto? Movimientos de la luna, ya que uno muchas veces la observa más llenita, ya y recuerda ahí también el movimiento de la savia en la naturaleza, ¿cierto? La savia, para quien no sabe, ¿cierto? Este símil que tienen las plantas a la sangre que nosotros tenemos y que se mueve, ¿cierto? Con el transitar de la luna, ¿ya? Y que, bueno, para quienes trabajamos con plantas es algo eh, sincrónico el poder trabajar, ¿cierto? Con la luna, con los astros, con los movimientos que ella tiene, ¿cierto? Para poder sincronizar las recolecciones, ¿ya? Y eso uno lo observa, ¿cierto? En las lagunas. Entonces, para mí es algo, es un espejo, ¿cierto? De cómo se comportan los astros, ¿cierto? La laguna, ya como sube, ¿cierto? Más llenita, a veces más seca, ¿ya? Entonces, y bueno, también la vida que tiene ahí, que uno la puede observar. Ahora que me dices esto, bueno, en relación a lo de Petronila, un pequeño paréntesis, yo creo que sí se ha transmutado ya como se ha transformado ese espíritu en un espíritu muy lumínico y con todo un equipo espiritual que trabaja con ella, pero efectivamente igual siempre quedan las memorias de todo, siempre están las memorias de todo. eh, y más que una energía densa, es como el poder que hay ahí, que se puede ir para distintos lados, como este portal, ¿cierto? Que se puede usar a favor, se puede usar en contra, pero que ahí yo siento ahí en la Laguna Redonda una energía, un portal, como que se puede alinear con experiencias y cosas que ocurran en torno a ella. Y bueno, como dices tú, todas las lagunas tienen lo suyo aquí en la región, todas tienen su historia, ¿cierto? La laguna Las tres de las Pascualas Tres Pascualas, ¿cierto? también, Todo. sí, también tiene una historia Sí. triste ligada. Sí, porque claro, tienen esta potencia y hay, según cómo se canaliza esa energía, ¿cierto? Claro. Oye, en esto que cuentas se me ocurrió preguntarte igual, en esta vida que tú te sentiste llamada de forma como tan natural, tan espontánea, ¿cierto?, hacia las plantas, ¿crees que puede haber experiencias previas o hablando de la temporalidad lineal, ¿cierto? Vidas pasadas o otras vidas paralelas en las que tú te veas en un oficio similar? ¿Cómo te imaginas tú qué es lo que recuerdas? No es algo, un recuerdo concreto necesariamente, sino un sentir, como esto yo lo sabía, esto yo ya lo supe, esto yo lo estoy recordando, por eso es que soy hábil también. Cuéntame de eso. Sí, claro, tal cual como tú lo expresas, yo creo que, y yo creo que esto también le puede suceder a muchas personas como artistas, ¿ya? O a personas que tengan un don, ¿ya? Un don, para lo que sea, ¿ya? El sentir de que esto yo ya lo hice, esto yo ya lo sé, lo tengo que recordar, ¿ya? Se me da fácil, ¿ya? Entonces, yo siempre he sentido eso también, ¿ya? Pero sin entender mucho ni tampoco, porque hay personas que esto de pronto lo pueden visualizar a través de los sueños, son más, tienen ese ojo, digamos, más abierto. Al menos a mí no me pasa. Ya no lo percibo así. De pronto, cierto, a lo mejor me falta para eso, o a lo mejor nunca lo voy a lograr, pero sí lo percibo. Ya lo percibo, digamos, de que es algo que es muy propio, que yo me veo al menos haciendo esto mismo hacia atrás. ¿Ya? Y de pronto, y de hecho en un sueño, ya que esto fue hace mucho tiempo, me vi en los tiempos donde utilizaban trajes largos, no sé qué año habrá sido exactamente, ¿ya? Pero fue más bien una pesadilla, porque me llevaban a la horca, me llevaban a la horca, entonces yo siempre he utilizado este tipo de collares, siempre, ¿ya? Y los uso constantemente, hace muchos años. ¿Ya? Entonces yo dije, wow, dije yo, a lo mejor de ahí viene esto, que digamos, esta fijación que yo tengo por siempre utilizar este tipo de collares, como proteger esta parte de acá, de la garganta, ¿ya? Y ahí por ahí me hizo ese clic, ¿ya? Y este sueño se repitió después varias veces, ¿ya? Pero no lo tomo algo como literal, ¿cierto? Tan concreto, pero yo digo, bueno, puede ser, en realidad, ¿cierto? El lenguaje sutil de pronto se plantea de formas que uno no puede verbalizarlo de una manera tan lógica.
¿ya? Entonces yo sí me veo, digamos, haciendo lo mismo en distintos tiempos, en distintos contextos, ¿ya? Y yo creo que en vidas futuras también. También me veo haciendo exactamente lo mismo porque creo que no sé hacer otra cosa, ¿ya? No sé hacer otra cosa, digamos, no me veo haciendo otra cosa, ya que me haga sentido, digamos, y yo creo que eso también te pasa a ti, ¿ya? Que uno a lo mejor lo pudiese hacer, ¿ya? E incluso cosas que de pronto te puedan ser, te pueden generar incluso más divisa, ¿ya? Como, no sé, pues pudiese ser trabajar en un establecimiento, en mi caso, ya, a lo mejor en alguna universidad, ya, que me significaría totalmente dejar a la enfermera botánica, ¿cierto? Y todo lo que significa. Pero la verdad es que para mí el poder hacer esto, tener la libertad, ¿cierto? De poder, por ejemplo, estar contigo ahora, ¿cierto? Un día martes a las 4 de la tarde, ya. El que puede, puede. Claro, creo que eso, ¿cierto? Eso ya no hay algo cierto que lo voy a pagar, ¿ya? Entonces, me veo haciendo esto, yo creo, hacia adelante y hacia atrás. Como en libertad, o sea, agregaste ese elemento así como eh, Además, hacerlo en libertad, porque claro, además es este sueño que es como de privarte de esa libertad, ¿cierto? Que como dices tú, igual hay que comprenderlo desde lo simbólico, porque podría ser concreto, como también podría ser cómo se archivó esa memoria. Y ese archivo etéreo es más simbólico, lo importante es como lo simbólico de lo que viste, ¿cierto? Y claro, está esto que tú te protege y todo como un eco, ¿cierto? Como, y también un recordatorio porque justo mencionas la libertad, de que a lo mejor eso hay que mantenerlo, bueno, y todo el relato relacionado con tu padre también, como que hay un tema ahí también de la libertad, ¿cierto? Como la importancia de sí, la libertad por sobre una pseudo estabilidad, porque en verdad yo no creo que exista la estabilidad, ni siquiera en los no trabajos existe, sí, estables, no existe, no no existe. existe, porque además te pueden echar y ahí quedaste. En cambio, cuando eres libre, como que te tienes a ti, no te vas a despedir. Entonces, como que ahí la creatividad, la libertad. Claro, son elementos que yo tampoco transo y que también creo que se lo atribuyo a experiencias, como dices tú, como memorias, ecos de esta vida o de vidas pasadas que te hacen valorizar eso y la posibilidad de hacer con tu tiempo lo que te hace más feliz es mucho más valioso que otras cosas. Claro, sí. Así Y eso que, uno lo entiende, digamos, de pronto en cosas casi entre sueños, como en la vida. En la vida sueño, de pronto te llega mensaje. Y una cosa que de pronto yo hace muy poquito logré entender. Yo voy a un gimnasio, ¿ya? Que, ¿sabes tú? Que queda justo ubicado donde estaba la cárcel, donde yo iba a ver a mi papá. Y yo brillo. un día me di cuenta y dije yo, y un gimnasio, ya que es un gimnasio que es como de estos clásicos gimnasio rata, ya, donde se llena de goteras, ya, se llena de goteras, de hecho, ¿cierto? Y me encanta, Qué rata. claro, sí, gimnasio rata, claro, y un gimnasio de una gran cadena, pero no lo mantienen nunca bien, pero a mí me encanta, no sé por qué yo me siento ahí en casa, y una cosa súper loca, y digo, ¿por qué no me cambio de gimnasio? Esta cuestión, a veces no hay agua caliente, a Sí, veces te no hay vi una agua, historia una vez, así como te vi una historia así del gimnasio, así como está rata, pero claro, me y a veces, gusta. claro, sí, entonces, y una cuestión, claro, es ese eco que tú dices, Es que ya, que estás lo como supiste. resignificando la experiencia también. Exactamente, exactamente, claro. Pues entonces, y muchas veces estoy ahí haciendo ejercicio y miro hacia el frente y ya no veo el manicomio que había, que eran los paseos, digamos, cárcel, manicomio, juegos. Entonces, claro, lo resignifico y esos ecos, digamos, que yo creo que muchos se hacen presentes, pero uno no lo logra entender, verbalizar. Y yo creo que esa riqueza, digamos, también te la da esa libertad, en el fondo, ¿ya? De poder pensar, ¿ya? Así que yo valoro como todos esos pequeños regalos, digamos, que me entrega la vida en sí, digamos, que es hasta lo más triste de pronto, ¿ya? Que uno lo vuelve, ¿cierto?, a resignificar.
Y las plantas igual tienen eso, ¿ah? Como que son súper libres, como que nosotros siempre tratamos de controlarlas, de intervenirlas, ¿cierto? De optimizarlas, un montón de cosas, ¿cierto? Pero ellas son libres, pues como se logran algunas cosas con unas, pero hay otras que se expresan con una libertad increíble. Y también solo algunas como de cómo se ven ya son como por ejemplo la pasiflora, que es como impresionante. A mí me encanta, es como la que encuentro como más extraterrestre igual y es como una nave, ¿cierto? Y es como una tecnología preciosa y súper libre, encuentro como su existencia estética de una libertad así, comparado con, claro, con la rosa, que no ha sido tan buena onda con las rosas, igual tienen lo suyo, pero eh, esa como autenticidad que tienen, incluso cuando mutan, como cuando las plantas mutan y se juntan entre una y otra y hacen como una planta entre ellas, y así como esa libertad orgánica. ¿Lo percibes así? Como que es un terreno de mucha libertad el de las plantas. Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, el observar esta libertad, pero también en esa libertad el respeto que tienen. El respeto que tienen entre sí, uno tiene mucho aprendizaje. Uno dice, wow, dice, esta planta, claro, o sea, crece en libertad, pero respetando también el crecimiento muchas veces, y eso, bueno, uno lo ve cuando hay un contexto nativo, ya cuando no hay Sí, plantas, po, ¿cierto?, que sean de otro invasión. territorio, Claro. ya. Eh, se observa, digamos, esa armonía, porque aprendieron, ¿cierto?, a evolucionar en esa sabiduría, ¿ya? De que no hay que invadir al otro. ¿Ya? Entonces, no, es una libertad, digamos, que es bastante loable, es amable, digamos, y entrega, digamos, este tipo de conocimiento, digamos, cuando uno la observa. Oye, ¿y te pasa, Natalia, cuando estás como en un bosque más salvaje, ¿cierto? No tan en la ciudad, digamos, como más apartado, que estás en silencio, como en el bosque, y entrar como en otro estado, como en el estado del bosque, como es un sueño, Sí, es que sí, me sí, 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 encanta. sí, totalmente. Y de hecho yo creo que el viaje psicodélico que hice, lo hice en el viaje que fue hace como 10 años, ¿ya? Que no consumí psicodélico, sino que simplemente el pisar un territorio, que fue en el Valle de las Trancas, en Shangri-La, ya en ese sector, en Chillán, ya, eh, yo después de bajar de la montaña, me sentía literal, Lu, como que hubiese salido de un viaje con hongo. Estuve, yo me acuerdo, después de ese lugar, ya que yo sentía que tenía una conexión súper vibrante, mágica, no sé cómo llamarlo, ya, que literal como que me hubiese drenado toda la energía, ya que yo tenía, retenía, negativa, trauma, un montón de cosas, me la sacó, me la drenó, y yo llegué acá después a la ciudad, a Concepción, incluso hablando más bajito. Me acuerdo que anduve hablando más bajito hasta como una semana, y eso yo de pronto lo observo en acompañamientos con psicodélicos donde las personas quedan, ¿cierto? Como se alinean nuevamente a su naturaleza, ya sube la serotonina, ¿cierto? Que es parte del trabajo que hacen este tipo de tecnología, ¿cierto? Fungi, ¿ya? Y que después del viaje queda como un halo de bienestar. Y eso uno lo tiene también en la naturaleza, sin necesidad de este tipo de tecnología psicodélica. Simplemente el estar ahí, en presencia, ya te da ese bienestar. Y eso, bueno, ahora se le llama también baños de bosque, ¿cierto? Donde se ha estudiado también que la inhalación, ¿cierto? Interactúa en el fondo las plantas contigo. Uno se forma parte del bosque literal porque uno inhala los aceites esenciales de los árboles, de las plantas. Y uno así se vuelve parte, ¿cierto? Un poco planta y los árboles también un poco humanos porque no somos ajenos, ¿ya? Entonces, de esa manera, la interacción, ¿cierto? De volver a ser bosque, ya es tal cual. Uno se lleva un poquito, ¿cierto? Del bosque consigo cuando todavía ha salido de él. Así que hacer el ejercicio, ¿cierto? De buscar lugares que en el fondo también a uno le hagan sentido.
ya, porque este lugar al que yo fui de pronto no es algo tan lejano, ¿cierto? Que uno tenga que viajar grandes cantidades de kilómetros para poder llegar a un lugar que es bastante conocido como el Valle del Shangri-La, pero que tiene todavía esa energía, que tiene todavía esa mística y de pronto acá igualmente me ha pasado, ya, en el Parque Ecuador arriba, en el Cerro Caracol. En el Cerro Caracol hay unos relictos de nativo, ¿ya? Donde se ha hecho trabajo de poder recuperar el nativo en algunas zonas que han sido intervenidas o han estado con incendios. Y esos lugares, bueno, la verdad es que con estados expansivos de conciencia, uno observa que hay un cambio de energía. Literal, uno observa ya donde está, ¿cierto? Lugares más intervenidos, ¿cierto? Donde hay pino, eucalipto, porque también hay en ese lugar, y uno devuelve la mirada a donde está el nativo y hay un cambio energético, que uno lo observa. Se ve el entramado de esta flor de la vida, uno lo puede observar en esos lugares. Y uno dice, wow. Es una cosa, pero que de hecho yo me pasó eso una vez y tuve que volver como 3 veces más para decir, o sea, no fue algo de una vez que me pasó, no, en estado expandido de conciencia, eso sí, con poco gramaje para poder caminar. También sí, pues, ¿En dos, digamos, en dos o en cuatro más? ¿Cómo iba claro, caminando? sí, con responsabilidad, claro, para poder caminar, ¿cierto? Ahí bípeda. Entonces, esa flor de la vida se podía observar en varios lugares, pero coincidentemente donde había nativos. Entonces, claro, o sea, está la energía alineada también con la tierra, pues, o sea, cada ser, ¿cierto? Con su territorio también, ¿ya? Entonces, ahí uno entiende, ¿cierto? De que, claro, el bosque en sí ya es mágico, solo es mágico. Y claro, uno con eh, cierto tipo de tecnología, ¿cierto? Puede percibir esa energía, pero no es necesaria tomar ese tipo de tecnología para sentirla, ¿ya? Porque fue lo que me pasó, ¿cierto? Ahí en el viaje que hice al Shangri-La, donde no estuve con estado expandido de conciencia, pero sí mi cuerpo, mis células sentían ese cambio, ¿cierto? De, digamos, como de torniquete, ¿cierto? Cambio, ¿cierto? Brusco, ya de 180, ¿cierto? Donde se experimentaba este bienestar. Sí, lo entiendo. Igual, claro, nosotros podemos consumir la naturaleza o percibirla, sentirla, no solamente, ¿cierto?, en una infusión o en una, como oralmente, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo soy muy respetuosa de las plantas y muy sensible de todas las sustancias, en verdad. Entonces, a veces como que digo, no, mejor esto. No es para tomarlo de esta manera, quizás es más para una cataplasma o para un baño de pies, como que para conocerla primero, primero la voy a olfatear, como que todos los sentidos se involucran con las plantas, claro, el tocarla, ¿cierto? Algunas que no son tan dóciles de tocar, que también tienen su espinita o, ¿cierto? Como que y todo eso nos habla de cómo se va a percibir y qué es lo que va a hacer y todo, como si lo observamos, ¿cierto? Nos puede contar igual sus poderes, como que de alguna manera sí llegó, ahora ya tenemos mucho conocimiento, pero a las primeras personas que se encontraron con estos conocimientos, claro, entre, entre experimentación y también una atención profunda y totalmente sensorial de como de todos los sentidos, ¿cierto? De la planta, de soñar con ella porque está ahí cerca y así. Bueno, muchas gracias Natalia por esta entrevista tan entretenida, interesante, también por compartirnos, bueno, todos tus saberes y una pincelada de tus saberes y también de tu riqueza interior. Bueno, contarle a las personas que estamos viendo antes de finalizar la entrevista como todas las cosas que tú haces, que tú haces cursos, acompañamientos, sesiones individuales. eh,
¿podrías contarme un poquito de las cosas que haces o contarle a las personas que no te conocen? Claro que sí. Bueno, para quienes no me conocen, ya me pueden encontrar en mis redes sociales actuales, ya porque Instagram me ha botado ya 6 páginas. La enfermera botánica, guión bajo, cada guión bajo son páginas que me han botado, ¿ya? Entonces, si no me encuentran en Instagram, ya está ahí también en TikTok, estoy también en Facebook y o la página web www.laenfermerabotánica.cl y ahí van a encontrar cursos de manera online para aprender sobre plantas medicinales, uso científico, etnobotánico, porque a mí me gusta tomar, ¿cierto? No dejar la sabiduría de nuestros ancestros, ya, sino que tomarla, ¿cierto? Y llevarla también a la práctica porque es posible. Em, Cursos presenciales también muchas veces hay, ¿ya? Productos encuentran también ciertos extractos medicinales de plantas, raíces, de hongos, acompañamientos también con estas mismas tecnologías, teleconsultas, si de pronto alguien toma medicamento y teme tomar plantas y hongos, ahí está el acompañamiento también, que es una opción para poder tomar de la mano, ¿cierto? De un profesional, alguno de estos tipos de alternativas naturales. ¿Ya? Y también están los acompañamientos, ¿cierto? Con nuestros hermanos, ¿cierto? Nuestros hermanos hongos, ¿ya? También, ¿cierto? Para poder hacerlo de manera responsable, acompañada, ¿cierto? De pronto para personas que sea la primera vez, primer viaje, ¿cierto? Que siempre da un poquito de cosita, que es algo totalmente natural. ¿Ya? Entonces la compañía, digamos, ahí el acompañante cambia también, ¿cierto? En ese sentido y entrega un soporte, el tan solo estar ahí en presencia te entrega a ti la seguridad para poder entregarte en el viaje, ¿ya? Y ese trabajo también yo lo realizo de una manera bastante respetuosa, ¿ya? Entendiendo que primero tiene que haber una entrevista para poder evaluar si es posible, ¿cierto? Que tú puedas hacer un viaje si es que sea lo más pertinente para ti. ¿Ya? Y eso también yo lo realizo. Y bueno, ahí también en la misma página o en el Instagram pueden hablarme a WhatsApp si de pronto tienen alguna duda o alguna consulta. Excelente, excelente. Oye, y volviendo para cerrar al oráculo imaginario de las plantas y hongos, ¿qué carta podría sacar para este cierre del Mm. 2025, que fue un año loquillo igual, eh, y la apertura para el próximo? ¿Qué planta o qué combinaciones de plantas en esta te gustaría como sacar? ¿Qué carta Bueno, sacarías? yo sacaría, por un lado, bueno, ya porque estamos a fin de año, ya porque estamos a fin de año, ¿cierto? Y de pronto hay muchas energías que confluyen y procesos propios de fin de año gregoriano, ya gregoriano, ojo, ¿cierto? Sacaría hongos o plantas, ¿cierto? Que nos ayuden a alinearnos con nuestra energía, ya como por ejemplo ahí tenemos el hongo córdice, ya que nos ayuda, ¿cierto? A sacar más power, el mate, no olvidemos el mate, que es una tremenda tecnología que yo siempre en las historias se los recomiendo, el mejor preentreno A mí me ya da como, andino, claro, menos para los que están con ansiedad, no es buena idea, ya. como los que Pero somos muy... sí, si tú necesitas energía, mate. O sea, un tecito de mate, ¿cierto? No necesariamente el mate propiamente tal, ¿cierto? El mate es una tremenda tecnología que nuestros ancestros utilizaron acá desde tiempos ancestrales. Para mí también otro infaltable es la hoja de coca, ya que es una tecnología que no alcanzamos a hablar, pero es una ñaña, ¿cierto? Que viene a entregarnos también bueno, viene a entregar fuerza, masticar una hojita de coca. Yo sé que de pronto para acá al sur a nosotros se nos hace más ajena porque viene más desde el norte, pero si de pronto hacen un viajecito, ¿cierto? Para que no le teman, ya no está indicada para quienes sufren de taquicardia, quienes tienen presión alta, pero es una tremenda medicina, ya que tenemos aquí, ¿cierto? Lastimosamente muy satanizada también. Ya por el subproducto que se obtiene, pero masticar una hoja de coca es una planta, ¿cierto?, que nos da energía, incluso pues si quieres bajar de peso, te quita el hambre, ¿ya? Es antioxidante, antiinflamatoria, yo al menos lo utilizo sí o sí en conjunto con el mate como un preentreno. Plantas para la energía y también plantas para el estrés, ¿ya? Que ahí yo recomendaría, ¿cierto? La melisa, la ashwagandha también, que está bastante en boga, la raíz de ashwagandha, ya tremenda también, medicinal. Melena de león también.
ya para sostener procesos, ¿cierto? Cognitivos, funcionales, ¿cierto? Dentro del ámbito digestivo, ya de la microbiota intestinal, ¿cierto? Este tipo de tecnología también nos ayuda como soporte. Entonces, todo ese mix lo metería, ¿cierto? Y se lo mando. Mucha energía, Excelente. ¿cierto? Memoria, ¿cierto? Fuerza, Nehuen para todos los que ven, ¿cierto? Llegaron hasta el final de la entrevista. Sí, gracias. Gracias a todas las personas del futuro que están viendo esto. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Nos vemos próximamente por aquí. Me vas a venir a ver al campito. Sí, eso espero. Yo les mando un tremendo abrazo, bueno, a todos los que aguantaron, ¿cierto? Esta conversación que de pronto, ¿cierto? A lo mejor es bastante plantífera y mágica. Ya, les mando un abrazo, Nehue Tulismi, Pulamien, Puñañá. Nos estamos viendo, ¿cierto? A través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Lu, por la invitación mágica y plantífera. Les mando a todos un tremendo abrazo. Peucayal, Puñañá, Pulamien. Nos vemos. Excelente. Gracias. Adiós. Chao, chao.